Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a tocar el tema de concavidad y puntos de inflexión. Primero veamos qué es concavidad. Aquí por ejemplo tenemos dos gráficas de una función f de x, donde una de ellas es cóncava hacia arriba y la otra es cóncava hacia abajo. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba? Cuando la gráfica de la función se abre hacia arriba, mira. Es fácil reconocer eso. Entonces, cóncava hacia abajo, cuando la función se abre hacia abajo, ¿no? Cuando la gráfica de esta función f de x se abre hacia abajo. Pero veamos cómo sería entonces el concepto que se tiene aquí. Bien, definición dice. Sea f la función f derivable en un intervalo abierto i, nos dice, f es cóncava hacia arriba sobre i si f' es creciente en i. ¿Ya? Además me dice, f es cóncava hacia abajo sobre i si f' es decreciente en i. A ver, esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Veamos cómo es el ejemplo para este caso. Nos dicen analizar la concavidad de esta función, un tercio de x al cubo menos x cuando x está en el intervalo de menos 2 hasta 2, ¿no? Pero veamos aquí el concepto que nos dan. Ya, empecemos. Para verificar si f es cóncava hacia arriba sobre un intervalo i, lo que necesitamos es de la derivada, ¿no? De la derivada de la función. Igual, si quiero verificar que es cóncava hacia abajo, necesito de la derivada. Entonces, como ya tenemos aquí la función f de x, que sería de la forma un tercio de x al cubo menos x, lo que debo hacer es calcular su derivada, ¿no? Entonces la derivada de la función f de x tendría que ser de la siguiente forma. A ver, sería x al cuadrado menos 1 nada más, ¿no? Esa sería la derivada de esta función. Pero me dicen analizar la concavidad en este intervalo, ¿no? A ver, es evidente que si yo conozco la derivada podría calcular sus puntos críticos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, podríamos poner aquí los puntos críticos que tiene. Puntos críticos estaría dado por la ecuación f' de x igual a 0, ¿no? De aquí tendríamos que x al cuadrado menos 1 es igual a 0, donde los puntos críticos serían dos, el 1 positivo y el menos 1, ¿no? Ahí está. Obviamente en estos puntos 1 y menos 1 tendrán su máximo y su mínimo, ¿no? Como ya hemos visto en los videos anteriores. Veamos entonces cómo sería la gráfica. Me voy a anticipar a hacer la gráfica de esta función f de x y de su derivada para darnos cuenta de lo que nos están diciendo, ¿no? Para x igual a menos 1, este punto sería nuestro punto máximo. Para el punto 1 tendríamos este valor como su mínimo y para el punto menos 1 este sería su valor máximo relativo, ¿no? Mínimo relativo y máximo relativo. Entonces observamos que en el intervalo de menos 2 hasta 0, de menos 2 a 0, tenemos una tendencia de cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el intervalo desde 0 hasta 2 es cóncava hacia arriba. ¿Eso por qué? Porque aquí hemos graficado la función derivada y en todo este tramo, desde menos 2 hasta 0, la función es decreciente, mira. Entonces, ¿qué decía la propiedad? Si la función derivada es decreciente, entonces la función es cóncava hacia abajo. Mientras que aquí, en este intervalo de 0 hasta 2, la función derivada es creciente. ¿Eso qué quiere decir? Que la función es cóncava hacia arriba. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en este caso, ¿no? A ver, haciendo un análisis por aquí, vamos a construir este cuadro para entenderlo mejor. Aquí vamos a considerar los intervalos. A ver, intervalo, el intervalo,
vamos a considerar el f' de x y la conclusión. Los intervalos que se están generando aquí son simplemente de menos 2, desde menos 2 hasta el 0, y el otro intervalo tiene que ser desde 0 hasta 2, ¿no? El f' de x, o sea, la derivada en este intervalo. En este intervalo es decreciente, ¿no? Entonces su derivada es negativa, menor que 0. Pero en el intervalo de 0 hasta 2, la derivada es la de color azul, es creciente. Entonces su derivada es mayor que 0. Entonces, ¿qué dice el concepto de concavidad? Mientras que sea la derivada menor que 0, esta función va a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Esta es cóncava hacia abajo. Y cuando es mayor que 0, aquí será cóncava hacia arriba. Bien, entonces de esa manera es que se puede hacer el análisis de una función si queremos verificar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Bueno, ese es el gráfico o el cuadro que estamos obteniendo. Veamos ahora lo siguiente. Tenemos un teorema. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo i. Entonces se cumple lo siguiente. Si f segunda de x es mayor que 0 para todo x que pertenece a i, entonces f es cóncava hacia arriba. Si f segunda de x es menor que 0 para todo x que pertenece a i, entonces f es cóncava hacia abajo. Veamos un ejemplo para poder ver de qué se trata esto, ¿no? A ver, dice lo siguiente. Si tenemos ahí a la función y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado tendría una derivada y' igual a 2x. La segunda derivada sería simplemente 2. Pero esta segunda derivada es positiva. Entonces estaríamos en este caso, ¿no? Cuando la segunda derivada es positiva. A ver, veamos cómo sería el gráfico que presenta esta función. Si ahí tenemos a los ejes x y y, la función y igual a x al cuadrado, como ya la hemos visto, se dibuja en esta forma, ¿no? Y evidentemente podemos ver que es una concavidad hacia arriba. A ver, para el otro ejemplo. Si tenemos y igual a menos x al cuadrado, calculamos su derivada y sería menos 2x. Su segunda derivada sería menos 2, y esto es claramente menor que 0. Estaríamos entonces en el caso de que la segunda derivada es menor que 0. Entonces eso indica que la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, recordando lo que habíamos visto cuando graficábamos funciones, si es que este es el eje x y este es el eje y, esa función tendría que dibujarse de esta forma, ¿no? Ya está. Esa sería la gráfica de la función y igual a menos x al cuadrado. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen analizar las concavidades de y igual a f de x igual a 1 sobre x al cuadrado más 3. Ya saben que necesitamos de la primera derivada. Así es que derivamos a esa función que es un cociente, ¿no? Sería 0 multiplicado por, o sea, la derivada del primero multiplicado por el segundo. X al cuadrado más 3. Menos el primero multiplicado por la derivada del segundo, que debería ser 2x. Todo esto dividido por el denominador elevado al cuadrado, x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Y esto simplificando nos quedaría menos 2x, todo esto dividido por x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esa sería la primera derivada.
Aprovechando esta primera derivada, podríamos encontrar sus puntos críticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, decimos puntos críticos. Puntos críticos es cuando a la función derivada lo igualamos a 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos menos 2x sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado igual a 0. Donde tendríamos un único punto crítico, ¿no? Que sería el 0. Está. Tenemos entonces el único punto crítico que sería el 0. Además de la primera derivada necesitamos de la segunda derivada. A ver, derivemos a esta función, ¿no? Esta es la función a la que tengo que derivar. Entonces factorizamos el menos 2 porque no va a intervenir en la derivada. Entonces sería ahora la derivada del primero, que sería solamente x derivado 1, multiplicado por el segundo, que sería x al cuadrado más 3 al cuadrado, menos el primero por la derivada del segundo. Aplicando la regla a la cadena sería 2 por x al cuadrado más 3 multiplicado por 2x. Todo esto dividido por el denominador, x al cuadrado más 3 al cuadrado, todo al cuadrado, que sería ahora x al cuadrado más 3, y todo esto estaría elevado a la cuarta, ¿no? A la cuarta. Muy bien, si es que simplificamos todo esto, nos estaría quedando menos 2. En el paréntesis del numerador podemos factorizar x al cuadrado más 3, ¿no? Y quedaría entonces un x al cuadrado más 3 menos 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, todo esto dividido por x al cuadrado más 3 elevado a la cuarta. Seguimos simplificando y nos estaría quedando x al cuadrado menos 1, todo esto dividido por x al cuadrado más 3, todo esto al cubo. Ya está. Entonces aquí tenemos otros dos puntos, ¿no? Si igualamos a 0 estos dos puntos, o sea, tendríamos que y segunda es igual a 0, entonces implicaría que x al cuadrado menos 1 sobre el x al cuadrado más 3 al cubo es igual a 0. De aquí obtendríamos dos valores para x, ¿no? x1 y el valor de x2, que sería 1, y el otro valor menos 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Para ver cómo son las concavidades, ¿no? Para repartir en el dominio de los reales, nosotros sabemos que los reales se van a repartir de esta forma. Desde menos infinito hasta el infinito, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente. Esto sería así, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1 unido con menos 1 hasta 1 unido con el 1 hasta el infinito. Veamos entonces cómo sería en este caso. A ver, ya sabemos cuál es el resultado de la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada aquí lo tienes. Esta es la segunda derivada. Entonces vamos a darle valores referenciales aquí en cada uno de los intervalos. Como por ejemplo en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 podríamos darle un valor que va a ser el menos 2. En el intervalo de menos 1 hasta 0 podríamos darle el valor de 0. En el intervalo de 1 a infinito, por ejemplo, el 2. Entonces, si reemplazamos en la función segunda derivada, tendríamos lo siguiente. Analizando la segunda derivada, miren, el denominador sería positivo, ¿no? Porque tendríamos una cantidad x elevado al cuadrado, positivo más 3, un número positivo, y elevado al cubo va a ser positivo. Solamente tendríamos que analizar en este x al cuadrado menos 1 para saber el signo, ¿no? Recuerda, lo que estamos viendo aquí es el cálculo de la segunda derivada. Si es que es positivo o si es negativo. Si es positivo va a ser cóncava hacia arriba y si es negativo cóncava hacia abajo. Bien, entonces reemplazamos el menos 2 aquí. Menos 2 al cuadrado sería 4 menos 1, 3, es positivo. Entonces esta función va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí o no? Esto es positivo. Entonces, en la segunda derivada, aquí f segunda es positiva. Aquí, ¿cómo será este f
segunda, en el punto 0. 0 al cuadrado es 0 menos 1, 1. Menos 1, ¿no? Negativo. Entonces aquí debe ser cóncava hacia abajo. En el punto 2, 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, es positivo. Entonces f segunda debe ser positivo, ¿no? Ya está. Entonces con esto podríamos hacer un gráfico bastante rápido de cómo podría ser el comportamiento de esta función, ¿no? Acá tenemos x y el y. Ya sabemos que en el punto 0 debe tener un máximo o un mínimo la función, ¿no? Ahí está el 0. Entonces, como hemos conseguido el punto 0, x igual a 0, ¿cuánto debería ser en la función? La función sabemos que es 1 sobre x al cuadrado más 3. Reemplazando en 0, aquí tendríamos un tercio. Un tercio. En el punto 1 y menos 1 también deberíamos tabular sus valores, ¿no? Porque esos valores nos han salido aquí cuando hemos calculado la segunda derivada. En el punto 1, por ejemplo, tendríamos reemplazando un cuarto. Entonces un cuarto estaría por aquí más o menos. Este punto sería el 1/4. Y en el punto 1 igual, ¿no? Un cuarto también sería. Ya está, ahí estaría. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gráfica de la función tiene que pasar por esos puntos, ¿no? Pero ya me están diciendo, del intervalo desde menos 1 hasta 1, aquí como muestra este intervalo, es una función que va a ser menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que es cóncava hacia abajo, ¿sí o no? Entonces su gráfica debe ser así. Una gráfica que simule una concavidad hacia abajo. Pero en el intervalo desde menos infinito hasta 1, ¿cómo sería su gráfica? Entonces aquí estamos, ¿no? En este intervalo donde me dice que su concavidad es hacia arriba. Entonces eso podría simular un comportamiento de esta forma, ¿no? Así. Se está abriendo hacia arriba, ¿no? Hay una concavidad hacia arriba. Igualito en el intervalo de 1 hasta el infinito. Tenemos una concavidad, dice, positiva, o sea, se abre hacia arriba. Entonces aquí también tendríamos algo así, ¿no? Entonces esa sería la gráfica de esta función, ¿no? De esta función y igual a 1 sobre x al cubo. Entonces, analizando sus concavidades, de menos infinito hasta menos 1, es una función cóncava hacia arriba, de menos 1 hasta 1, cóncava hacia abajo, y de 1 hasta el infinito, cóncava hacia arriba. Veamos entonces el siguiente concepto. El siguiente concepto es acerca de los puntos de inflexión. Bien, en el caso de puntos de inflexión podríamos analizarlo gráficamente, ¿no? Supongamos que aquí tenemos dos funciones, los cuales tienen comportamientos diferentes. A ver, analicemos la primera función f de x. Lo que nos dice esta función es que empieza con una concavidad hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? Se va formando una concavidad hacia abajo hasta determinado punto donde empieza su concavidad hacia arriba, ¿no? El punto de inflexión es el cambio de concavidad que va a haber, ¿no? En ese punto. Este sí se llama un punto C cualesquiera, y este sería un punto F de C, o sea, sus coordenadas serían C, F de C. Entonces, en este punto va a haber un cambio de concavidad, ¿no? Y ese cambio de concavidad se llama punto de inflexión. Igual en este caso, ¿no? Tenemos una concavidad hacia arriba hasta este punto, donde su concavidad se vuelve hacia abajo, ¿no? El cambio de concavidad, entonces, se llama punto de inflexión. Este C, F de C se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Este de aquí también se llama punto de inflexión. Tiene muchas aplicaciones. Este punto de inflexión tiene aplicaciones, ¿no? Supongamos que tenemos aquí ejes X y Y, donde Y representa el número de contagiados por un determinado virus, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una curva que tiene esta forma,
está siendo creciente, lo que necesitamos que ya deje de crecer, y va a dejar de crecer cuando va a cambiar su concavidad, ¿no? Tenía una concavidad hacia arriba y va a volver ahora a una concavidad hacia abajo hasta llegar a un punto máximo donde va a empezar a decrecer, ¿no? Entonces este punto sería el punto máximo. Para eso entonces nos sirve el punto de inflexión que se va a tratar con derivadas. Veamos a la definición. Dice, sea f una función continua en el intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo, donde el punto c, f de c es un punto de inflexión de f si la gráfica de la función cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, lo que estamos viendo, ¿no? Es justamente el cambio de concavidad que vamos a tener. Esto lo podríamos ver mejor con un ejemplo. A ver, una función sencilla nada más. Si tenemos y igual a el x al cubo. De aquí nosotros podríamos tener que su derivada sería 3x al cuadrado. Y la segunda derivada debería ser de esta forma, ¿no? 6 veces x. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de la gráfica de esta función, tendríamos así. A ver, esa curva tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Se abre de esa forma y en esta parte se abre así. Y justamente aquí en este punto, en el punto 0,0, hay un cambio en el comportamiento de la concavidad de la función, ¿no? Mientras va siendo cóncava hacia abajo, después de este punto 0, se vuelve cóncava hacia arriba. Ahora, estas derivadas las vamos a utilizar para el siguiente teorema. Veamos qué es lo que nos dice este teorema. Dice, sea f continua sobre el intervalo AB, al cual pertenece C, tal que f segunda de C sea igual a 0, o tal que f segunda de C no exista. En el gráfico anterior que hemos puesto, se cumple esta condición, ¿estamos de acuerdo? Que f segunda de C es igual a 0, o tal que esto no se cumple, solamente se cumple que la segunda derivada es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Bien, veamos entonces. Entonces, mira, como ya tengo aquí la segunda derivada, reemplazamos, ¿no? Y segunda sería 6 por el punto x que estamos teniendo que calcular es el 0. Por eso lo reemplazamos igual a 0 y cumple esa condición. Quiere decir que aquí en este punto tiene una recta tangente donde su pendiente tendría que ser 0, ¿no? Ya está. Ahí está. A ver, nos dice lo siguiente este teorema. Si hay un cambio de concavidad, evidentemente, a ver, vamos a verlo gráficamente por acá. A ver, así. X y Y. A ver, coloquemos esta función. Ahí está. Ya. Este punto va a ser el punto C. Y este punto tendría que ser los límites del intervalo A y B. ¿Ya? Este punto va a ser el punto de inflexión. ¿Por qué? Si x pertenece al intervalo desde A hasta C en este intervalo, entonces la función dice es creciente, ¿no? Es cóncava hacia arriba, ¿no? Por la segunda derivada. Dice que es cóncava hacia arriba. Y en el otro tramo, de C hasta B, la función es cóncava hacia abajo. Entonces se cumple esta condición, ¿no? Cuando hay ese cambio de concavidades, entonces se llama punto de inflexión. Igualito va a suceder en el otro caso, ¿no? Veamos la gráfica para esta condición, X y Y. Dice, f segunda de x es menor que 0 en el intervalo desde A hasta C. Entonces, si es que es menor que 0, podría darse de esta forma, ¿no? A ver, pongamos una función que sea cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, podríamos dibujarlo así, y después que se vuelva cóncava hacia arriba. Ahí está. Este punto entonces sería el punto C, este punto sería el punto B,
y este sería el punto A. Observamos que tiene una concavidad hacia abajo en este intervalo de A a C, y en el intervalo de C hasta B tiene una concavidad hacia arriba, ¿no? Entonces, en esos casos se llaman punto de inflexión. Y en el ejemplo que habíamos visto aquí, justamente se cumple eso, ¿no? Como tenemos la segunda derivada de la función igual a 6x, va a haber un punto, ¿no? O sea, los intervalos que se formarían sería desde menos infinito hasta cero, y el otro sería desde cero hasta el infinito. Entonces, si cogemos un punto, por ejemplo, aquí en menos infinito hasta cero, por ejemplo, el menos uno, y aquí, por ejemplo, el uno, y reemplazamos en la función segunda derivada, 6 por menos uno sería menos 6, o sea, sería negativo, menor que cero. Y si reemplazamos el uno, 6 por uno sería 6, positivo, o sea, mayor que cero. Esto quiere decir que su segunda derivada en x es menor que cero. Y aquí su segunda derivada en x sería mayor que cero. Esta función es cóncava hacia abajo, ¿sí o no? Entonces sería cóncavo hacia abajo. Mientras que cuando es positiva, sería una función cóncava hacia arriba. Hacia arriba. Listo, entonces esa sería la explicación de qué es un punto de inflexión.